Bueno, como bien explicaba Samantha, voy a hacer en vivo lo que va a ser la segunda parte de la enseñanza que vieron el otro día como estreno de YouTube, que se llama Alineados, ¿sí? Que valga la redundancia, está alineada con la sincrónica, siempre hacemos eso, lo que vemos en YouTube o vemos online acá en este momento, siempre está conectado con lo que va por asincrónico. En realidad, lo que mandamos asincrónico viene a ser como la columna vertebral, que es el paso a paso que nos dejaron el doctor Ben con todo su equipo desde el Hotel Panamericano. Por algo se llama Escuela de las Escuelas. Es la escuela basada en la escuela presencial del Panamericano. Y el pastor Tinus habló muy bueno, fue todo su despliegue en cuanto a qué pasa cuando fracasamos o fallamos en hacer la transición. Me quedó ganas de hacer algo más que en algún momento de alguna manera lo voy a meter y me encantaría hacer tipo un PowerPoint con algún listado de diferentes personajes que empezaron bien y fallaron. También no solo fallaron en hacer la transición o de posicionarse de manera precisa, algunos fallaron y luego retomaron, otros fallaron y no retomaron nunca. Mismo Abraham, el padre de la fe, falló y luego retomó cuando bajó a Egipto, cuando mintió, etc. Y otros, no solamente individuos, sino de manera corporativa. Los Gálatas empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Y el apóstol Pablo también los reprende y los exhorta. Esta enseñanza de hoy viene a ser Alineados capítulo 2 o parte 2, como le querramos decir, y Samantha nos va a compartir un PowerPoint para hacerlo más fluido. Algo muy breve vi con ustedes el lunes pasado, ¿sí? Pero no pudimos ahondar. Así que también les explicaba bien Samantha, no se pierdan el estreno de YouTube de Supracultura 1. Está invitado el que quiere venir a la clase de la noche o se puede conectar directamente por el canal de las escuelas, no es necesario que esté en el Meet. Y si no, después lo va a ver por Classroom o por el canal que ya queda activo. ¿Esta noche queda activo, Samantha, o desde mañana? Cuando termina ya queda activo, ¿no? Ya queda activo y queda abierto para disponible. Visible. Sí. O sea que si hoy a las 10, 11 de la noche, a cualquiera se quieren quedar, miren Supracultura 1, es muy técnica, es mucho más técnica y está muy buena. Nos ayuda como un marco de referencia para después entrar bien profundo en todo lo que es comunidad apostólica, cultura apostólica, los 4 pilares, etcétera, que es una enseñanza fundamental y muy profunda. Tengo también ganas de traducir un material que tengo en MP3 del Dr. B, vamos a ver cómo andamos con eso, porque hay que meterle mucha ficha para que se haga carne y se haga visible y se haga parte de nuestra manera de operar en nuestras casas de fe. Hay que meterle mucho esto de la enseñanza de los 4 pilares, porque nuestra cultura, nuestra forma de hacer iglesia, de construir y edificar la iglesia debe ir cambiando todo el tiempo y debe absorber este ADN que tenía la iglesia primitiva y debe estar impregnado en nuestra manera de operar, porque todos tendemos a volver atrás, todos tendemos a operar como estábamos acostumbrados en el segundo día, en las iglesias carismáticas o de fe o de prosperidad o en movimientos, no sé, de salvación, de sanidad. Todos tenemos la tendencia de, aunque abrazamos por momentos la nueva estación, luego también, como el pueblo de Israel que estaba en el desierto y quería volver a Egipto, todos tenemos la tendencia de volver a costumbres y hábitos del pasado, ¿sí? Porque fuimos formados y criados de esa manera. Por eso debemos presionar, y esto márquenlo grande porque es una palabra clave para el día de hoy, presionar para alcanzar esta nueva mentalidad, esta nueva cultura, esta nueva forma de operar, este modus operandi. Esta palabra, como les dije, es una palabra clave que es presionar y tiene que ver con eso, con el ADN y el espíritu de esta estación y de la cultura que gobierna, que polula, que gobierna, que tiene su poder sobre esta nueva estación llamada la estación de la Reforma o la estación de lo apostólico. De hecho, ahora Samantha ya nos puede presentar, ya nos está presentando el PowerPoint, ¿no? De hecho, en el PowerPoint, si ustedes lo ven, aquellos que no están muy cancheros con la tecnología en sus pantallas,
pueden hacer pin, lo que se dice en inglés hacer pin, en castellano sería como anclar. Hay un dibujito como de no me sale el nombre, una chinche, una cosa, un cosito. Algo parecido. Los que están de celular también, sí, los que están de celular también tienen la opción van a encontrar la presentación abajo como un recuadro y eso amplía la presentación, entonces la maximiza para él o ellos que están del celu. Ahí está. Claro, entonces ahí eligen. Si me extrañan a mí, me quieren ver, ponen pin en mi imagen. Si se cansan de mi bella elegancia. Marina se ríe. Marina, voy a hablar con tu papá si te reís. Te voy a acusar con tu papá como el chavo. Pueden hacer PIN en el PowerPoint. Más que nada esto les digo para el PowerPoint porque está bueno, a veces se quieren enfocar en concentrarse en lo que dice el PowerPoint. Entonces les decía que le puse subtítulo, es tiempo de presionar. Por eso les decía que es clave esta palabra presionar. Está basada, como muchas enseñanzas, alguna más que otra, en una enseñanza original del autor Ben Cleinans. Es una enseñanza que tiene unos cuantos años, pero para mí tiene tanto poder, relevancia y fuerza en este tiempo, porque realmente, como dije en la clase grabada por YouTube, perdón que me mueva un poco porque estoy enchufando la compu, ahí estamos. Como dije en la clase grabada por YouTube, todo este tema de estar alineados sirve para todo tipo de personas. El grupo, a ver quién se acuerda lo que expliqué, que había dos grupos, que esta enseñanza había dirigida a dos grupos. A ver, tomo lección oral. A ver quién se anima. ¿Cuáles son esos dos grupos a quienes se supone que iba a dirigir esta enseñanza? Y de alguna manera vas a entrar, cada uno de nosotros vamos a entrar, hasta yo mismo, o en un grupo o en otro. ¿Cuáles son esos grupos que yo delineé en YouTube el lunes pasado? A ver. Y está el grupo que le cuesta tiempo decidirse a un cambio y después el otro grupo que ya dio los primeros pasos. Perfecto. Hay grupos, no necesariamente que le cueste decidirse un cambio, quizás están en el proceso antes o previo a decidirse un cambio. Puede ser que le cueste o no, ¿sí? Y el otro grupo, aquellos que ya tomaron la decisión, ya se buscaron un padre o un hombre establecido que le está enseñando la nueva estación, la verdad presente, etc. Esto se aplica a hombres establecidos, a líderes o a personas que son miembros de una congregación, hijos espirituales. Entonces, para los dos tipos de personas, en alguno de los dos te encontrás. Quizás en este grupo sea la casualidad que casi todos están en el segundo grupo, que ya hicieron o dieron algún paso en esta transición. Pero es hora de ver cuán ajustados estamos, cuán comprometidos, cuán entregados, a ver, otra palabra, como cuánto nos ha absorbido la estación y cuánto realmente nos hemos rendido a ella. Cuando digo rendidos a la estación, obviamente rendidos a Dios y a la palabra que Él está revelando en este tiempo y Él está soltando en esta era y en esta estación. ¿Cuán dispuestos estamos a ir todo el camino y no quedarnos en algún punto en el medio? Para empezar con la proyección de los PowerPoint, yo ahí puse la traducción de Filipenses 3, versículos 7 al 14, según la Biblia amplificada, que también lo tienen en el YouTube, lo tienen ahí editado, que muy bien hace Samantha, cuando yo lo voy leyendo, porque la versión amplificada no es, hasta que yo sepa, no es una versión que puedan conseguir en castellano. Así que esto va de regalo para todos y vamos a leerlo. Una buena lectora es Eve, así que en esta primera parte, si Eve nos ayudás a leer, así no hablo siempre yo, son bastantes versículos, son 7 versículos, Filipenses 3 del 7 al 14, traté de hacer la mejor versión, que es la traducción de ahí la Biblia amplificada. Por supuesto, como su nombre bien lo dice, nos amplía y nos da mucho más enriquecimiento y muchas más facetas o profundidad a lo que nos da la Reina Valera. ¿Podés, Eve? Puedo, pero tengo una situación. Estoy con el celu hoy y no puedo sacar mi imagen de una parte del versículo 8. Le damos a la seño Fadini, que también obviamente nos va a leer perfecto. Así que, señorita, nos puedes leer. Escuchamos. Muy bien.
Filipenses 7. Pero cualquiera de las cosas que podían ser contadas para mí como ganancias, la he considerado, combinadas todas juntas, como pérdida por la causa de Cristo. Sí, y más aún, yo cuento todas las cosas como pérdidas en comparación con la posesión del privilegio que no tiene valor, más allá de cualquier precio, de la preciosura que me sobrecolma el valor sobresaliente y la suprema ventaja, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y de tal manera progresiva me voy volviendo más profunda íntimamente relacionado con Él, en comunión con Él, de manera más profunda e íntima. Por su causa, yo he perdido todo y lo considero todo como mera basura, como algo que es de descarte con el objetivo de ganarlo a Cristo. Y para que realmente seamos hallados en Él y conocidos como en Él, no teniendo ninguna justicia lograda por nosotros mismos, autojusticia, para que sea llamada como propia, basado en mi obediencia a las demandas de la ley, o sea, una justicia ritualista o una supuesta posición correcta delante de Dios, sino poseyendo esa justicia genuina, la cual viene a través de la fe en Cristo, el ungido, la verdadera o la correcta postura con Dios que viene de parte de Él por medio de la fe. Perdón. Porque mi propósito determinado en conocerlo a Él, volverme progresivamente más profundamente en relación, en comunión con Él, siendo continuamente transformados en espíritu a su semejanza, aún hasta la muerte en esperanza, para, si es posible, yo pueda lograr la resurrección, para que esto me eleve de entre los muertos aún mientras estoy en el cuerpo. No lo que haya alcanzado ya este ideal, sino que presiono para así tomar aquello para lo cual Cristo Jesús el Mesías me ha asido a mí, que me ha hecho a mí suyo. No lo considero, hermanos, que lo haya alcanzado y lo haya hecho propio aún, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Presiono hacia la meta para ganar el premio supremo y celestial, al cual Dios en Cristo Jesús nos está llamando hacia arriba. Muchas gracias, Norita. Muy agradable el tono de la voz de ella. Para algo tan largo necesitamos algo bien agradable. Gracias, Nora. Gracias. Hay varias cosas que quiero resaltar. Hay algo que le falta, hay un error. En el versículo 13 dice, no la considero, hermanos, que la haya ya alcanzado o la haya hecho propia aún, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome le falta el a antes de a lo que está delante, me extiendo hacia aquello que está por delante. Le voy a pedir a Samantha si por favor puede ir a la primera parte para resaltar algunas cosas de los primeros versículos. Muchas gracias. Es para leer esto. Tengo ahí una alumnita muy aplicada que se imprimió de estas PowerPoint, se hizo un apuntecito y está bárbaro para tenerlo en papel, pero realmente sea en papel o sea en la compu o en el celu, está bueno volver a leerlo porque es mucha riqueza lo que tienen estos versículos. Y mientras Nora lo leía, yo pensaba y trataba del mismo apóstol Pablo ir relatándolo, puesto como una predicación, como una administración que él hace en cuanto a la postura de su corazón en esta nueva vida a la cual Él nos está llamando. Entonces, paso número 1 para los que van anotando, Él primero se ponía en un lugar en el cual Cristo había tomado una trascendencia tan grande para su vida. Recordemos que Él pasó de un extremo al otro, de Boca a River, no sé, pasó de una punta a la otra, de ser un perseguidor y casi asesino de los creyentes a ser un apóstol de Jesucristo. Entonces, él se volvió alguien muy, muy aguerrido, muy, ¿cómo se puede decir? Muy osado en lo que
estaba por lograr en lo que quería lograr, en la meta que tenía por delante. Y a veces cuesta ver gente con tanta pasión y con tanta determinación, y se tiene que levantar una generación como la del apóstol Pablo, tan apasionada, tan fogosa por ver lograr la meta, la marca, el supremo llamamiento en su propia vida. Entonces, él lo está mostrando con algo muy gráfico. Dice que era de tanta estima el hecho de ganarlo a Cristo, de ir en pos de la causa del reino, de la causa de Cristo, era de tanta estima, de tanto valor para él. Hoy vemos a cristianos que por cualquier cosa eligen y venden su primogenitura, y por cualquier cosa eligen una opción o poner en prioridad otras cosas que el reino, que la casa de Dios o que la palabra. Cristo no era de ese tipo de cristianos tibios. Entonces, lo que él hace es mostrar que todas las cosas que antes le eran una ganancia para él, ahora las considera como una pérdida. Otras versiones dicen que la considera como una basura o hasta como un estiércol, como algo totalmente de desecho. Es cualquier cosa terrenal, natural, que a los ojos de una persona pagana o de una persona religiosa o de una persona tibia puede ser de algún tipo de estima. Para mí, yo, Pablo, que me convertí de un perseguidor a un apóstol, todo eso lo tengo como pérdida o como algo de baja estima para mí. ¿Por qué? No tanto porque eso no sea valioso a veces, ¿se entiende? Sino porque en comparación con lo que verdaderamente es Cristo, su supremo llamamiento, la marca, el destino que Él tiene para mi vida, esto pierde valor. ¿Se entiende? Es como, bueno, mucho no sé de economía, pero cuando uno dice esto es caro, ¿m? O cuando uno dice, uy, ¿cómo subió el precio de tal cosa? Uno compara, ¿sí? A veces, bueno, ahora la carne había subido mucho, pero hubo otros momentos que yo decía, sí, se quejan de que la carne está cara, pero vas a la verdulería y tenés que comprar un montón de cosas para llenarte, porque la carne te llena más y estaba carísimo por momentos las verduras. Entonces yo digo, en comparación, no sé qué termina siendo más caro. Si medio kilo de carne, por ahí tenés que comprar 3, 4 kilos de verdura para poder llenarte. Entonces, ¿a qué hago con este ejemplo cotidiano y doméstico? Que uno las cosas las valora, las aprecia, las estima, quiera o no, en comparación con otra. ¿Sí? Alguno dice, ay, bueno, no voy a hacer ejemplo. ¿Por qué me tientan a hacer ejemplo con el marido o la esposa? Dice, ay, ¿qué marido tengo? El mejor marido. Sí, pues no conociste. No digo, eso es feo, porque hay chicas que están por casar. Nora se ríe. Si no, no nos vamos a casar, Nora. Pero pasa eso, ¿no? Ay, miren qué lindo chico este, sí, porque no conociste a otro. No, son malos ejemplos. Pero digo, querramos o no, cuando valoramos algo, lo comparamos en algo. Y el apóstol Pablo, salvando las distancias, realmente era como la bolsa de comercio. Uy, qué buenas que están las acciones de esto. Sí, pero en comparación con el otro está mejor esto porque conviene más lo otro. Y lo que está diciendo es él. Él se había comprometido tanto con la causa del reino, había cobrado un valor tan fuerte la causa del reino, que otras cosas que tenían cierta importancia hasta conocer a Cristo y siguen teniéndola, en realidad les cae el valor en comparación con lo que Cristo es para su vida. Por eso dice que en el 8 dice, yo cuento todas las cosas como pérdida en comparación, ven acá lo que le decía yo, con la posesión del privilegio que no tiene valor. En inglés hay una palabra que se resume en una sola palabra, lo que en acción a veces son 2 o 3. Es la palabra priceless. Price es precio, priceless es sin precio, sin valor, más allá de lo que uno pueda pagar. Eso es algo sin valor, invalorable, más allá de todo valor, porque es en realidad tan valioso que no le puedo poner un precio. Más allá de cualquier precio, dice entre paréntesis, de la preciosura, y acá hay otro error, dice medio rápido, acá si Samantha después puede, hay que corregir, me sobrecolma va todo junto. El valor sobresaliente, ¿sí? Sobresaliente es algo que excede al promedio, se para por encima del promedio, sobresale. Y la suprema ventaja.
¿Qué es esa suprema ventaja o algo sobresaliente? Conocer a Cristo Jesús, mi Señor, de una manera progresiva. ¿Qué estamos haciendo en la escuela bíblica? ¿Qué se supone que hacemos en las casas de fe? Ir migrando todo el pueblo, todo el tiempo de manera progresiva hacia un lugar más exacto, en el cual no hay un momento o un lugar que decimos lo conozco todo. Terminé la escuela bíblica, terminé el seminario de fe, terminé, no sé, algo terminé. No terminaste nada. Estamos en un continuo peregrinaje, en una continua migración, y eso se transforma en esa preciosura o eso sobresaliente. Nuestro viaje continuo, asombroso, aventurero, apasionado de conocerlo a Él íntimamente. Dice, profunda, más profunda e íntimamente relacionado con Él, en comunión con Él, de una manera más profunda, más íntima. Aquel que se cree conocer mucho a Dios o mucho más que otros, pues se pierde de saber que aun cuanto más lo conozco a Dios, más me doy cuenta de cuánto me falta conocerlo. Y eso nos pasa a cualquiera que desarrolla una profesión. Llega un momento que uno está en una búsqueda tanto de crecer y de ahondar en conocimientos que uno dice, uy, ¿cuánto aprendí hasta acá? Pero a medida que uno aprende mucho, se da cuenta de cuánto le falta aprender también. Y más en la época que vivimos, donde todo el tiempo hay más información y más conocimientos y más investigaciones, etc. Entonces, él se decidió perder todo esto y considerar como mera basura algo que es de descarte, ¿sí? Aquello de descarte, ¿qué es? La basura, lo que tiro. O sea, hasta, como les decía, en otras versiones habla de algo de que es estiércol, que no sirve para nada ya. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo, el objetivo es ganarlo a Cristo. La otra vez hablaba, a veces la esposa del doctor Clenas me pregunta por alguna persona para ver cómo está creciendo, si anda bien, y hablábamos de una persona que nos dolía, que se había quedado en el camino de esto de peregrinar, y uno a veces como líderes espirituales está preocupado y quiere ver cómo ayudar a tal o cual persona. Y Sonia Clenas me dijo una frase que me quedó grabada, y me dijo simplemente esto, en inglés es de la siguiente manera: she needs to work out her own salvation. Work out, esto quiere decir en castellano, ella necesita como trabajar o entrenarse en su propia salvación. Workout es también una palabra que se usa para los ejercicios que tienen que ver con el fitness y cuando se hace en un gimnasio. Entonces, si bien la salvación es por gracia y no tenemos que esforzarnos, sí nos tenemos que esforzar en este presionar de crecer y de buscar todo el tiempo escudriñando las Escrituras, recibiendo palabra presente, y cuando la palabra presente nos confronta a ser transformados y ser cambiados, alineados, que se nos encarne esta verdad que se nos va soltando. Entonces, el objetivo de toda esta búsqueda va a ser lo que se logra en el versículo 9, que dice que entonces, eso tiene el objetivo de que seamos hallados en él. El apóstol Pablo es el fiel reflejo de esto de ser capturados o aprendidos desde arriba, porque él, como les dije antes, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, un día de camino a Damasco se encuentra con Jesucristo que lo captura. Jesucristo él dice, soy asido, fui aprendido, fui capturado por Cristo. Y Cristo lo llama, o sea, se convierte, lo llama, todo junto, es llamado al ministerio, todo junto en uno solo encuentro con esa luz tan tremenda que hasta queda ciego por un tiempo y hay unas escamas que luego se tienen que caerle de sus ojos. Entonces, primero, esta estación de cambio para su vida, esta revelación, esta luz que lo ilumina tan fuerte y tan tremendo, lo captura al apóstol Pablo. Pero después él se da cuenta que él tiene que responder a esta captura, a este amor tan tremendo, a esta misericordia tan tremendo de Cristo, tomarlo para sí mismo y hacerlo su apóstol. Él dice, ahora yo tengo que responder. ¿Y cómo tengo que responder? Necesito ser hallado en él, por medio de buscarlo, tratar de conocerlo, no teniendo ninguna justicia lograda por mí mismo, autojusticia, dice él, o llamándola como propia, sino que me baso en una obediencia, estoy parafraseando un poco lo que dice el versículo 9, a las demandas de la ley,
O sea, una justicia ritualista, no siendo obediente a lo ritualista o a una supuesta correcta posición delante de Dios. Sino, acá dice lo que es correcto, debo poseer una genuina justicia, la cual viene a través no de mi esfuerzo, sino de la fe en Cristo. Mi esfuerzo tiene que estar en mi búsqueda, en mi posicionamiento, en mi alineamiento, en mi constante buscar conocerlo más a Él. La verdadera o la correcta postura con Dios que viene de parte de Él por medio de la fe. Vamos al versículo 10. Este era el propósito determinado. ¿Cuál es el propósito que Él tenía? Lisa y llanamente, conocerlo a Cristo. Que progresivamente y profundamente poder conocerlo a Él para que luego ser transformado según esa imagen. Entonces, todo esto va a ir logrando, va con el objetivo de lograr lo que dice el versículo 12, de que lleguemos a presionar. No que lo haya alcanzado este ideal, sino que yo presiono. ¿Qué presiono? Busco asir es tomar, capturar, aferrarme a aquello para lo cual Cristo primero me tomó a mí y me hizo a mí de Él, suyo, su propiedad. Ahora yo tengo que responderle. Ahora tiene que haber una respuesta de parte mía. Es hermoso el ejemplo de un noviazgo, de un matrimonio, y de hecho el apóstol Pablo lo usa. ¿Qué pasa? Para que haya realmente una unidad, un pacto, un amor por siempre entre un marido y una mujer, primero el marido se supone que la conquistó, se rindió a ella, le expresó su amor, no sé, le hizo regalos, le hizo manifestaciones, se entregó a ella y se la ganó, se la conquistó, como decía ahí, lo de esto de ganar a Cristo, que lo comparábamos también con ponernos las pilas, por así decirlo, en esto de presionar. Pero luego, para que se haga para que haya una simbiosis, para que haya una conexión, realmente como esos, no sé, dos productos químicos que logran un objetivo, una nueva sustancia, tiene que haber una combinación dentro de esos dos productos químicos, la esposa o la novia, según el momento que esté, tiene que haber una respuesta de parte de ella. Entonces el apóstol Pablo dice esto: Cristo se entregó todo, se dio a sí mismo por mí, me capturó, me apasionó, me sedujo. Ahora tiene que haber una respuesta mía. Entonces, en el 13 lo explica, dice: no la considero, hermanos, que la haya alcanzado o que la haya hecho propia, sino que una cosa hago, y en realidad hace dos cosas más que una. Pero es una porque es una que tiene dos partes, o es una como que tiene dos facetas. Número uno, olvido lo que está atrás. Número dos, me extiendo hacia adelante. Dice una cosa, pero son dos. Yo creo que dice una cosa, pero son dos, porque en realidad una no se puede hacer sin la otra, y una hecha sola es media inútil sin la otra. ¿A qué quiero decir? Que si quiero extenderme a lo que está delante, al premio, el supremo, llamamiento, como dice después el versículo, debo olvidarme de lo que está atrás. Y olvidar quiere decir soltar. Pero también al revés es lo mismo en un punto, porque si me olvido de lo que está atrás, pero me quedo frenado y no me extiendo a lo que hay hacia adelante, ¿para qué me olvidé de lo que está atrás? Es algo sin sentido. Por eso les decía que lo segundo se puede lograr si logré lo primero. Me puedo extender si primero me olvidé. Pero también lo primero tiene sentido de lograrse si estoy dispuesto a ir por lo segundo, que es extenderme a lo que está adelante. Y en el 14 vuelve a hacer el énfasis. Presiono hacia la meta para ganar el premio. O sea, ¿qué es el premio? ¿Cómo es el premio? Es supremo y es celestial. A ese premio en Cristo fui llamado. Nos está llamando a ese premio hacia arriba, hacia esa nueva dimensión, a esa nueva cultura o hacia esa supracultura que ya le doy el avance, que la supracultura es una cultura desde arriba o del más allá. Acá está hablando en el 14, no me he dado cuenta antes, también de esa cultura que nos lleva a una mentalidad hacia arriba. Avanzamos con la slide próxima. Y vemos acá en el versículo 12 algo que quiero remarcar. Dice, no que yo ahora lo haya logrado ese ideal, o que ya haya sido perfeccionado,
Le falta la A, haya. Pero presiono para asir y hacer mío propio aquello para lo cual Cristo, el Mesías, me ha sido a mí y me ha hecho suyo. Él me capturó y me hizo de él, Cristo. Ahora yo voy a capturar eso. Pero miren, comparando con la versión King James, dice, no como si ya lo haya logrado, esa meta, esa marca, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. ¿Qué es proseguir? Seguir adelante, no rendirme. Por si puedo aprender con H, porque aprender con H tiene que ver con capturar, aquello para lo, o asir también, en la Reina Valera creo que dice asir, A-S-I-R, aprender aquello para lo cual yo también fui aprendido por Cristo. Y acá está buenísimo, pues no se preocupen que ahí sobra una viñeta, un círculo que no falta nada, sobra nomás. Aprender viene del griego kata lambano. Tiene dos partes, kata es abajo, lambano es abrazar. Esto tiene que ver con el principio de la reencarnación. Cristo kata lambano a nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Descendió para abrazarnos. Él hizo el kata lambano. Ahora está esperando nuestra respuesta a su kata lambano. Él no fue intimidado por nuestra condición. Hoy compartía con un grupo de pastores y les decía, me encanta una frase muy simple que aprendí y es la siguiente: Dios nos ama tanto, nos ama en la condición o nos ama tal cual somos. Pero como nos ama tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, como nos ama tanto, no nos va a dejar tal cual somos. Por eso nos corrige, nos exhorta, nos amonesta, ¿sí? Nos prueba, nos exprime. Él nos abrazó. Y en naranja, bien remarcado, dice, ahora debemos abrazarlo a Él, a Cristo, su palabra, a su llamado, a su supremo llamamiento, con la misma pasión que Él nos abrazó. Con el mismo fuego, con la misma pasión. Él nos cata lambano, ahora nosotros nos tenemos que abrazarlo a Él. Entonces, en la King James habla de ser aprendido y extenderme. Lo volvimos a repetir porque quiero remarcar esto. Como dijimos en otras ocasiones, para extender, o hace un rato también lo dijimos, para extenderme hacia adelante, a las cosas que están por delante, debo olvidar. Y olvidar tiene que ver con soltar de mi mente. Ese es el significado de la palabra olvidar. Soltar de la mente. Porque a veces la gente dice, ay, me quiero olvidar de ese hecho que me pasó. Y mira, lamentablemente son malas noticias, pero como seres humanos en realidad no nos olvidamos de las cosas. Está comprobado, lo comprobó la psiquiatría, la psicología. En realidad sí hay cosas que te olvidás cuando fuiste muy pequeño o por algún trauma que tu psiquis para sobrevivir se olvidó. Pero en general las cosas que nos pasaron cuando ya fuimos conscientes, no nos olvidamos. Pero sí podemos y tenemos el poder dentro de nosotros de soltarnos de esas cosas. Ahora que hablamos en nuestra casa de fe, sobre que no haya más ofensa en nosotros, hablábamos y mi esposa le compartía a alguien, se lo repetía a alguien, le decía, tenés que ser de teflón, ¿no? Porque yo compartía un ejemplo muy cotidiano. ¿Qué le pasa al teflón? No se le pega nada. Y aquel que ha perdonado, en realidad no olvidó el hecho. Nosotros nos acordamos de los hechos que nos pasaron, las tragedias, las desgracias, las traiciones. Cuando alguien nos falló, uno se acuerda, porque uno no puede, olvidándome, no sé, que Dios me opere y me saque ese pensamiento. No, ya no lo considera, no tiene el mismo peso que tenía antes, porque decidí soltarlo y ya no condiciona mi manera de ver la vida y ya no es una causa para angustiarme. Entonces lo solté sentimentalmente, lo solté como algo, ¿vieron cuando
¿Vieron cuando tenemos algo frustrante o algo doloroso? Todo el tiempo estamos pensando en eso y hay gente que todo el tiempo habla de eso doloroso. Eso es porque no hizo lo que el apóstol Pablo está aconsejando, que es soltar ese dolor, esa herida de su mente. Lo está recordando o trayéndolo a memoria todo el tiempo, que también la Biblia nos habla de eso. Eso es lo que no debemos hacer y volvernos como ese ejemplo muy de cocina, volvernos de teflón, que no se nos pegue eso, porque si se nos pega a donde vayamos, vamos a contaminar lo que hagamos con eso. ¿Sí? Compartíamos en nuestra casa de fe que la ofensa es tan tremenda, tiene un poder tan tremendo destructivo, que a la gente le priva muchas veces el que no puede vencerla o el que no está dispuesto a vencerla y a perdonar, puede abortar completamente tu destino y tu desarrollo en Dios. Pero bueno, eso es para otro tema. Pero bueno, viene conectado con esto de olvidar y soltarlo de nuestra mente. Y acá está un principio tremendo en lo apostólico, que también se usa para el matrimonio. En Efesios 5:31 de la versión NASB larga, dice, porque por esta causa, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, por la causa de hacer un nuevo pacto, de estar en matrimonio, y los dos se volverán una sola carne. Y la causa de alinearse a esta nueva estación también tiene el mismo proceso. Para alinearnos a nuestra nueva estación en Dios, primero tenemos que dejar algo para unirnos a otra cosa. Hay gente, también recuerdo a una persona que estaba intentando unirse a esta nueva palabra, a esta nueva precisión, a estos nuevos enviados, y un día recibió una palabra, y en esa palabra Dios le decía, deja de medirte o de compararte con los generales del pasado. ¿Sí? Hay gente que de una manera u otra, bueno, entre comillas, es tan fiel, o sin comillas, en realidad es tan fiel a ciertos líderes que tuvo anteriores, esos líderes quizás fueron su padre, su abuelo, un pastor que amabas mucho, que nos volvemos más leales a un líder anterior que a la palabra que Dios está soltando hoy. ¿Sí? Bendecilo, honralo, hace todo lo que quieras hacer, pero eso no te hace un esclavo de seguir toda la vida atado a esa relación, que es una persona que por ahí vos valorás, que es una persona hermosa en Dios, que es una persona que hizo cosas hermosas por tu vida y te ayudó a crecer, etcétera, pero es una persona que no está dispuesta a migrar con vos, a transicionar, que si seguís alineado a esa persona, literal, o dentro tuyo, por tu corazón, por tu manera de pensar, no vas a nunca transicionar a lo nuevo. No se puede tener dos cabezas, no se puede tener dos padres, no se puede tener dos líderes, no se puede tener dos heraldos que dirijan tu camino nuevo. Y esto lo vemos, parece algo extraño, pero lo vemos. Yo soy testigo de gente que, otra vez, a veces hay personas que hay que decirle, no puedes tener dos padres. Sí, hay gente que no quiere soltarte completamente con un padre de la estación anterior, con alguien que lo llevó a los caminos de Dios, y quiere a la vez no fallar porque siente que esta palabra, que el doctor Ben, que el pastor Tinu, que yo mismo les enseña, los está llamando, los está seduciendo y no quieren ni dejar a uno ni dejar a otro. No es fallarle a lo anterior, es decir, te bendigo, te honro, hasta acá llegamos, pero ahora Dios me está llamando a algo nuevo y querramos o no, nos guste o no, cuando Dios nos llama a algo nuevo, a una palabra nueva, lo hace por medio de enviados, lo hace por medio de que nosotros abracemos a nuevas personas, a nuevas conexiones. Sí o sí, no podemos decir, sigo esta palabra, pero como algo fantasmagórico, como algo etéreo. No, seguimos una palabra cuando seguimos a una persona que nos suelta la palabra. Si me quiero convertir en un valiente de David, tengo que seguirlo a David. Si me quiero convertir en uno de los poseedores de la tierra prometida, tengo que seguir a Caleb, tengo que seguir a Josué. Si me quiero convertir en algo poderoso, fructífero en la tierra, en la iglesia primitiva, tengo que seguir a un Pedro, a un Pablo. No puedo hacer las cosas como un llanero solitario, tratando de, no quedar mal con aquel o con el otro que era del pasado. Vamos a la próxima
slide. Entonces, no podemos enfocarnos en el futuro si estamos concentrados todo el tiempo en lo que está detrás. Por eso el versículo 14 de Filipenses 3 dice: presiona hacia la meta para ganar el premio celestial, para el que Dios en Cristo Jesús nos está llamando hacia arriba, supracultura. Y el 14, pero en la versión King James, dice que en realidad a lo que presiono, la meta, acá lo dice como una marca, meta, vienen a ser tipo de sinónimos, para el premio del alto llamamiento. Es tiempo de presionar. ¿Cómo presiono? Perdón, está mal la pregunta. ¿Presiono para qué? Y presiono para tomar, para capturar. ¿Qué quiero capturar? La meta, la marca. ¿Saben cuál es la meta o la marca? Nada más y nada menos que el carácter de Cristo. De hecho, en el original de la palabra carácter tiene que ver con una marca, algo que está marcado. Algo marcado es el carácter. Y nuestra meta más alta en lo apostólico debe ser lograr ese carácter de Cristo, hacerlo descender a mi vida, soltarlo desde adentro hacia afuera. Avanzamos de la filmina. Nuestra marca o nuestro carácter es el carácter de Cristo, que se vea evidente en nosotros, que podamos ser como la iglesia primitiva, volver a ser como la iglesia primitiva a la cual la llamaron cristianos, porque se parecían tanto a Cristo. Primeramente se los llamó los del camino, y luego en la iglesia de Antioquía se los empezó a llamar cristianos. Los del camino porque seguían el camino de Cristo, y cristianos porque se parecían tanto a Cristo que son como pequeños Cristos, ¿sí? Son cristianos. Nuestra meta, en eso tengo una ventaja, con ustedes tengo una ventaja, porque yo me llamo Cristian y Cristian quiere decir el que sigue a Cristo, así que ya está, ya estoy más cerca de la meta o de la marca que ustedes. I'm sorry for you. Nuestra meta no debe ser recibir bendición. Y esto hago alusión a cómo muchos de nosotros fuimos entrenados. Íbamos a la iglesia para que nos bendigan, para que nos aconsejen, para que nos ministren, para que nos tiren el saco, para que sentir la presencia de Dios, para que nos hablen pasos para prosperar, para siempre para recibir, y luego algo va a pasar, algo va a cambiar. Lo entrego, lo dejo en el altar y no me lo llevo porque se lo doy a Dios y lo pongo en sus manos y me rindo a Él. Y después siempre el lunes o el martes volvíamos a decaer en nuestro caminar cristiano. Esa no es nuestra meta, aunque sí hay bendición, por supuesto. ¿Qué más bendición que estar caminando en la tierra prometida, en la nueva mentalidad de conquistadores que Dios tiene preparado para nosotros? Si hay prosperidad, por supuesto, hay prosperidad. Hay sanidad, por supuesto, Él es el Dios el que nos sana, Jehová Rafa. El tema es que no sea esto nuestra meta o nuestro blanco o nuestra marca para lograr, sino que la marca, la meta, por lograr a lo donde queremos llegar, la línea de llegada en esa carrera de atletas en el mundo espiritual debe ser lograr la plenitud de Cristo en mi vida y su carácter en mi vida. Por eso Romanos 8:29 dice: porque aquel quien nos conoció de antemano también nos predestinó para ser, o sea, con el objetivo de ser conformados. Conformado tiene que ver con que tengamos su forma. ¿Cuál forma? ¿La forma de quién? La forma de la imagen de su Hijo. Para que Él, Cristo, pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos, o en otra versión dice el primogénito dentro de muchos hermanos. Entonces, con mayúscula lo puse a propósito. Es tiempo de presionar hacia la meta o hacia la marca para lograr el premio del sumo llamamiento. Esa meta, esa marca tiene que ser el carácter de Cristo. Presionar tiene que ver con correr la carrera. Y es hermoso lo que el apóstol Pablo dijo. Recordemos que los Juegos Olímpicos no son de ahora. En el tiempo del apóstol Pablo ya existían en Grecia los Juegos Olímpicos, que son los inventores, los griegos de los Juegos Olímpicos. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que obtengan el premio. ¿Qué quiere decir?
que la mentalidad del atleta, que la mentalidad del que compite, lo único que tiene en mente es ser primero. Alguien dijo por ahí, de los segundos nadie se acuerda, pero sí de los primeros. La meta de ese atleta es, tengo que lograrlo, tengo que alcanzarlo, lo quiero, es para mí, para esto me preparé. El otro día Samantha, que le gusta mucho más el deporte que a mí, que en realidad le gusta el deporte y a mí no, me compartía esa reflexión. ¿Cuántos años se entrena disciplinadamente una persona que quiere lograr llegar a las Olimpiadas? No un día, no dos, no meses, todos los días un montón de horas durante un montón de años, para solo lograr llegar a el lugar de los Juegos Olímpicos. Y a veces, algunos partidos, algunas cosas duran minutos, duran una hora, a veces no llega una hora, y en otros duran segundos. No sé, tirar una jabalina, tirar algo, saltar, los saltos estos tremendos que hacen, dura solo segundos. Te preparaste por años para solo segundos, pero hay una pasión que te mueve, hay un querer lograrlo. Y yo creo que ese atleta o ese entrenador está haciendo esto que les compartía que Sonia decía, workout. Y cuando va haciendo ese workout, ese fitness, ese entrenamiento físico, no está pensando, como alguno de nosotros, en la milanesa que se va a comer. No está pensando en esas cosas que a veces nos vienen nuestros pensamientos a nosotros. ¿Qué está pensando? En su viaje, en el lugar donde se va a hacer la Olimpiada, en la medalla, en cuando le entreguen esa medalla. Está pensando en la satisfacción y la plenitud que va a sentir de lo logré, lo alcancé, en el abrazo que le va a dar la familia cuando vuelva del aeropuerto o simplemente cuando se vaya, por decir, aunque sea fuiste, aunque no obtenga el premio, pero está pensando en el premio y en lograr la meta, ¿sí? No hay nada que se compare en cualquier área de la vida con la plenitud de haberme esforzado de manera disciplinada por lograr algo que me llevó bastante tiempo para alcanzarlo. Eso no se puede comprar, eso no se puede compartir, eso es único, es personal. O sea, la plenitud, la satisfacción, el decir, uy, wow, no sé, Nora que es maestra, dio el ejemplo, cuando uno como educador ve a alguien egresar o terminar un año lectivo que le costó sudor, lágrimas, que se esforzó, que lo logró. A veces uno siente más satisfacción por ese que el que se saca todo 10, porque el que saca todo 10 es como ya normal que se saque 10. En vez de aquel que le costó, pero al final lo logró y se esmeró y practicó, hizo algo que le puso garra. Esa plenitud de yo o vos o quien sea haberlo ayudado a lograr, yo lo siento como una gloria, como un alcance, como una meta, como una carrera lograda. Esa sensación interna de plenitud es intransferible y es única. Vamos a avanzar. Ahora, como en todas las cosas hay obstáculos. Y acá el obstáculo es nada más y nada menos, el gran obstáculo es el pecado. ¿Por qué? Porque justamente pecado quiere decir errar al blanco o errar a la marca. ¿Sí? No pensemos como pecado. El otro día, amigos que no son cristianos me hablaban, uy, pero mi abuela, que era evangélica, no quería que yo vaya a bailar, no quería que haga esto, no quería que haga lo otro. Entonces yo les compartía esto y se quedaron muy sorprendidas, que en realidad pecado es mucho más que, no sé, emborracharme, fumar, aunque eso también es malo para mi cuerpo. Pecado, la profundidad y la base de pecado es errar al blanco, errar a la meta. O sea, errar a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La mayor voluntad tiene que ver con ese supremo llamamiento de parecerme a Cristo y tener ese carácter desarrollado en mi vida. Entonces, parte del pecado acá es cuando erro, fallo, y porque dejo de presionar, fallo en la transición, como decía y bien explicaba el pastor Tinus. Porque ¿cuál es el premio? El premio es nada más y nada menos que Cristo mismo. Y en 2 Timoteo 4:7 el apóstol Pablo dijo, he finalizado o he acabado la carrera. Pero esa carrera es Cristo. Pero es tan tremendo que todo es igual. O sea, él dice, yo soy el autor y el consumador de vuestra fe. O sea que
lo que nos impulsa a iniciar la carrera es Cristo. Lo que nos mantiene a seguir firmes en la carrera es Cristo. Pero también la meta es Él. O sea, en Él somos, en Él nos movemos, todo es por Él. O sea, lo que nos inicia, ¿qué es? El que es el autor de nuestra fe, pero también es el que la consuma. Entonces, por Él nos movemos a empezar a correr la carrera, por Él nos mantenemos corriendo la carrera y por Él llegamos a la meta final. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo evaluamos si llegamos a la meta final o no? Y es que nos deberíamos parecer más a Él que cualquier otra persona que anda caminando por la calle. Si realmente decimos que somos cristianos, debemos ser como Él. Si yo digo soy López, soy Gagliotti, soy González, soy Chazarreta, debería parecerme a los Chazarreta, a los Gagliotti, a los López. Y si somos cristianos, deberíamos manifestar el ADN de alguien que es cristiano. No puede ser, lamentablemente a veces le vemos más cosas parecidas a lo que un cristiano haría o una persona de reino, una persona que conoció a Dios, a veces la vemos más a una persona que está fuera de la iglesia que a algunos que están en la iglesia y se volvieron religiosos o dejaron de transicionar en este supremo llamamiento. Es terrible. Debemos tener evidencias. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Porque yo puedo llamarme lo que me quiera llamar. Yo puedo llamarme que soy Bill Gates. Total, puedo llamarme como se me antoje. El asunto es que si ustedes me reconocen como Bill Gates, cuando vean que no tengo los millones de Bill Gates, cuando no vean que no tengo la mentalidad o el desarrollo tecnológico que tiene él, ahí se va a ver que no lo soy. Pero puedo decir cualquier cosa. ¿Sí? Puedo, no sé, exigir, póngame en el documento, ahora me quiero llamar Bill Gates. Bueno, loco, acá está. Hay unos legisladores que te dicen, bueno, te querés llamar gallinas, sos gallina, pero no sé, vamos a ver si sos gallina. ¿Cómo se va a ver? Si pongo huevos o no pongo huevos. ¿Sí? Podemos llamarnos lo que querramos llamarnos, pero lo apostólico va a sacar a la superficie si lo que llamás y decís ser, realmente lo sos. Todo va a salir a la superficie. Yo puedo decir, ay, yo soy un apóstol de las naciones, yo soy, no sé, el gran, no sé, esto, el gran, el otro, aquel que se caracteriza por... Y bueno, vamos a ver si lo haces. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a la próxima slide. Dice 1 Corintios 9:27, por ningún medio, habiéndoles predicado a otros, yo sea un desechado. Y esto es tremendo. Esta es la parte dura o fea de esta enseñanza o de esta parte. Aquellos que no vencen al pecado, que dijimos que era pecado, fallar en transicional. Dios te dice, te quiero de esta manera, quiero que logres mi carácter, por medio de conocerme progresivamente más a mí, te quedas en el camino. Nunca había prestado atención a este versículo. Siempre hablamos de Sion, las partes lindas, pero esta es la parte dura y la otra parte, la contracara de Sion. Sion es el lugar de perfección, el lugar de madurez, el lugar de los más que vencedores. Y la versión amplificada porque también en la Reina Valera, como siempre, habla de asombro o algo así, pero no habla de miedo. Entonces pasa desapercibida la connotación de esto. Y en Isaías 33:14, la Biblia amplificada dice, los pecadores, los que fallan en transicionar, los que erran al blanco, porque pecar es errar al blanco, en Sion tienen miedo. No pueden sostener su estancia, su permanencia en Sion. Es tremendo. Es tremendo. Los que no presionan le tienen temor a la madurez de Sion. Yo no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí mismo. Yo lo viví en carne propia. Esto se los digo a corazón abierto. El doctor Benclinas, que es mi padre espiritual, es una persona tremenda en Dios. Es una persona que me enamoré y me dio súper confianza, súper seguridad y volé. Pero en los momentos que estaba yo no estaba lo suficientemente firme, que no estaba presionando, como dice el apóstol Pablo, no estaba en pecado en lo que tenemos la mentalidad de pecado, pero sí estaba errando al blanco en lo que estamos hablando ahora. Entonces, una manera de fallar también. Yo sentía esto mismo. Sentía esto mismo, el temor o el miedo de no poder soportar la gloria que hay en Sion. Los pecadores en Sion
tienen miedo. Es tremendo, es para analizar y verlo. Cuando realmente somos confrontados a tanta luz, a tanta revelación, a tanta verdad, sentimos miedo. ¿Por qué? Porque la verdad desnuda. La verdad te hace sentir desnudo. Lo mismo sintió Adán. Cuando le falló a Dios, Dios no le dijo andate del jardín. Hay un mal entendimiento. Lo que Dios hizo es cuidar que Adán no accediera al árbol de la vida. Por eso puso querubines, dice. En el mundo espiritual no permitió que coma más del árbol de la vida, porque si no, el comer del árbol de la vida lo iba a mantener en ese estado caído todo el tiempo, porque el árbol de la vida produce vida, y lo iba a mantener en ese estado caído y no iba a poder lograr esa reconciliación que Dios quería que logre, y era Jesucristo el único que lo podía volver a reconciliar. Pero Dios no le da una patada y le dice, te echo del jardín del Edén, como muchos tenemos pensado en la mentalidad religiosa. En realidad, no lo hace para castigarlo o para darle, Adán, te mereces esto, Adán, te voy a dar con todo, sino que al contrario lo hace para preservarlo y protegerlo y que a través de Cristo se reconciliara con Dios. Lo que sí ocurre es que el que se esconde de Dios es Adán mismo por esa cuestión de miedo, porque no soporta ya más ese lugar de madurez, de perfección, de gloria. Los pecadores en Sion tienen miedo, porque ya no me banco que me digan toda la verdad. No me banco que me digan y que me desnuden. Y a veces la gente se siente así. Cuando hay una palabra de predicación, de enseñanza, que realmente te dice la verdad tal cual es, y no querés cambiar, o yo no quiero cambiar, nos sentimos tan atacados u ofendidos, o desnudados, que siento que no puedo resistir en ese lugar. Lugar en cuanto a posición o postura, posición mejor, en el espíritu. Avanzamos. Es tremendo que la meta hacia la marca de ese supremo llamamiento, la marca es un lugar, pero en realidad no es un lugar físico, es una dimensión. Pero esa dimensión es la dimensión que se llama en Cristo. O sea que en realidad la meta de nuestro llamamiento, de nuestra carrera, hacia dónde vamos, es una persona. No es un lugar físico, ni siquiera, o sea, tiene que ver con un lugar o una dimensión espiritual, pero en realidad es convertirnos en una persona predestinada para que cada uno se convierta. Sion es solo para vencedores. Los vencedores son los que presionan hacia la meta o hacia la marca. Mateo 13:21 dice, aún no tiene raíz alguna en sí mismo, sino que dura por un tiempo. Bueno, acá está hablando, es el contexto de la parábola del sembrador. Porque cuando se levanta la tribulación o la persecución, que en griego es silipsis, que quiere decir presión, tanto tribulación o persecución es una presión que viene debido a la palabra, tarde o temprano se ofende y queda descalificado. Queda descalificado de seguir presionando porque no venció la presión. La presión pudo más que lo que él presionó. Entonces se ofendió, se quedó de costado, se quedó de lado, se quedó con excusas, se quedó con justificación, se quedó para atrás. Vamos a la próxima. Y ya estamos terminando, creo. Les dejo algunos versículos. Igual me falta algo que quiero desarrollar un poquito. Estos versículos los vemos ahora. A ver, saca un poquito las slides, o sea, el PPT, y vemos algo que me queda por desarrollar. Cuando hablamos de presionar, ¿sí? Presionar también quiere decir perseguir. Estoy persiguiendo, le sigo el paso, le sigo atrás, lo persigo. Correr rápidamente detrás de algo. Repito para los que están notando, perseguir o correr rápidamente detrás de algo. Y este presionar tiene que ver con lo que sucede, que hablábamos antes, de una carrera para alcanzar una cierta meta. ¿Qué presiono? Presiono hacia la marca. La marca o meta en griego es skopos, que se escribe de la siguiente manera, S-K-O-P-O-S. En griego skopos es una meta distante, o sea que me lleva un tiempo para lograrla. Y también
esa marca tiene que ver con lo que les decía antes, que es carácter. Y en griego es S-H-A-R-A, como no sé pronunciar en griego, R-A-G-M-A, que es lo que decíamos carácter. Por eso es character en inglés, va con CH. Entonces, nuestra marca o meta es el carácter de Cristo, como dijimos antes, es decir, ser igual o ser como Jesús. En esta carrera, el punto de finalización es una persona, la meta es una persona, el supremo llamamiento es una persona. La voluntad de Dios para mi vida es ser como Jesús. No hay llamamiento más noble que ese, que ser como Él. No hay llamamiento más noble que ser como Jesús. Y luego, sin querer, dije este punto sin seguir el apunte. No conoceremos a la gente realmente quiénes son, ni por sus dones, ni por sus talentos. Lamentablemente, he visto a gente con grandes dones, con grandes talentos, pero a la hora de manifestar quién realmente eran, su carácter, su esencia, a veces algunos dejaron mucho que desear. Su testimonio, su reputación, su proceder, dejó mucho que desear. Sanaban enfermos, pero después no cumplían una palabra que decían. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros mismos tenemos, no pensemos en nadie, olvídense de cualquier nombre de cualquier persona, pensemos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces sentimos que Dios nos usa y que somos herramientas útiles en la mano de Dios, pero después nuestro carácter no es lo suficientemente constante, no es lo suficientemente fiel, obediente, etc.? El fruto es la misma, debe ser de la misma naturaleza de Jesucristo. Los frutos que Él tenía deben ser los nuestros. Cuando habla del supremo llamamiento, ahí en el versículo siempre pensamos en fui llamado a las naciones, fui llamado a evangelizar, fui llamado a tener un ministerio de oración, fui llamado a tener una gran empresa. No pensemos en eso, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando del supremo llamamiento de lograr esa comunión tan íntima con Él, de modo que Él y yo nos transformamos en uno. Como hablamos hace algunas clases atrás del tema de la sal que se mezclaban y no se podían dividir. Es tiempo de presionar hacia la marca para lograr el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por último, el versículo que creo que tenía alguna slide, que es el de 1 Corintios 9:27, que es una advertencia tremenda, y los dejo con este golpe duro para llamarlos a la reflexión y que seamos responsables con toda la palabra que vamos recibiendo y nos alineemos a la palabra que vamos recibiendo. Si todavía tenemos que transicionar, escoger a nuestro Padre Espiritual, alinearnos a una casa de fe, hagámoslo. Y si ya lo hemos hecho, seamos más ajustados, más alineados en todo esto, porque si no, nos podría ocurrir, o sea, si no, tenemos que estar precavidos en la advertencia que el apóstol Pablo nos da de 1 Corintios 9:27. Dice, por ningún medio, habiéndoles predicado a otros, yo mismo sea un desechado. Es tremendo, es tremendo. En otra instancia dice, muchos salvaron almas, echaron fuera demonios, y Jesús se encontró con ellos y Jesús les dijo, no os conozco. En otra instancia, otro versículo, creo que es un proverbio, si no recuerdo mal, dice, no sea que salvando a muchos te pierdas a vos mismo, o pierdas tu propia alma, o pierdas a los tuyos. Esta palabra, y con esto sí termino, desechado, es en griego la palabra adokimos. Adokimos, yo la leería así, no sé cómo se lee en griego, que quiere decir no tolerar la prueba. Yo diría no bancarnos la prueba, ¿sí? En porteño. No superar, no permanecer la prueba, por lo cual me quedo desaprobado, rechazado, indigno, es tremendo, inaceptable. Miren todo lo que está diciendo el apóstol Pablo con una sola palabra. Creo que en la versión Reina Valera dice no sea yo eliminado. También es traducido como descalificado en las versiones, en algunas versiones, por ejemplo, en la Nueva King James. Y en la versión NIV, que sería la Nueva Internacional, perdón,
Sí, la nueva internacional, pero la versión en inglés. Dice descalificados para el premio. Cierro con esto. Siguiendo con el ejemplo del atleta o de aquel que hace algo realmente que demanda su esfuerzo físico, su disciplina, o no sé, o baile en el Colón, ¿sí? Las chicas que son bailarinas en el Colón, unos kilos de más, las descalifica. El no estar siendo tan elásticas, el no perseverar en cierto cuidado de su cuerpo, los descalifica. El decir, me tomo vacaciones, hasta un futbolista también decir, no, hay un mundial, pero yo decido no hacer ¿cómo se dice, Samantha? La concentración, ¿no? La concentración. Yo decido pretemporada. una vida natural de cualquier otro hombre y no me concentro, te va a descalificar, porque dejaste la disciplina, dejaste el presionar, dejaste el seguir firme en aquella meta que te pusiste. Que has desaprobado, que has rechazado. Nadie te rechazó, vos mismo. Nadie te descalificó, vos mismo te quedaste de costado por no perseverar. A Jonatán nadie lo descalificó. Él solo quedó muriendo con el orden anterior, que fue el de Saúl, por no animarse a abrazar de manera completa a David, sea lo que fuere que le diga a su padre. A Juan el Bautista, que lo tenemos Juan el Bautista en la enseñanza tremenda, nadie le dijo, te rechazamos en el reino. Él solo se quedó de costado porque no dijo, anunció aquel que era el principal en el reino, y después no fue él el primero en seguirlo. Él tenía que haber dicho, Jesús, acá estoy, quiero ser el primer discípulo que tenés, porque yo lo vi antes que otros. Acá estoy, en primera fila, contá conmigo, vamos a hacer avanzar el reino, y no seguir bautizando para el arrepentimiento solamente. Contá conmigo porque yo te anuncié, yo creo. Y no lo hizo, y perdió su mente, perdió su revelación, perdió su discernimiento espiritual, y dijo, vayan y pregúntenle, es él el que habría de venir, pero Juan, vos dijiste que era el que habría de venir, y ahora preguntás por medio de un discípulo, estando en la cárcel, si él es el que habría de venir o esperamos a otro. Si vos lo dijiste, si por vos empezamos a seguir. Algunos discípulos de Juan el Bautista lo dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús, por lo que Juan el Bautista le dijo, y ahora él estaba perdido. Se descalificó, quedó desaprobado, quedó rechazado. No que Dios lo hizo, él mismo se quedó de costado. Muy bendecidos, tengo que ir a la otra clase. Los esperamos. El lunes que viene no hay clase, como dijo Samantha, porque es feriado, pero aquellos que se quieren conectar al canal de YouTube va a estar el estreno, va a ser programado, creo que para las 20. Acuérdate, Samantha, lo programamos para las 20 el lunes que viene. El que se quiera conectar por YouTube, bárbaro, y el que no, lo de manera asincrónica. Esa enseñanza la tienen que ver, no se la pierdan porque es tremenda, pero también porque va incluida en el examen. Porque el 18, luego del feriado, tenemos el próximo examen, el número 2 de ese nivel. Vamos rápido. Siento que se nos está volando el año. Muy bendecido. Nos vemos en 15 días o de manera sincrónica. Véanlo ahí por YouTube.